La tabla pitagórica. En las 3 últimas clases de Zoom, analizamos las distintas propiedades del cuadro de multiplicaciones. Esto nos ayuda no solo a comprender mejor su organización y uso, sino para aprender técnicas para completarla y memorizar algunos resultados. Primero y principal, les voy a recordar que los números en las multiplicaciones tienen nombres. Los números que se multiplican, en este caso del ejemplo el 3 y el 4, son los factores. Y el resultado es el producto, en este caso 12. La tabla pitagórica presenta relaciones entre las columnas. Recordemos que las columnas son las tablas que se presentan organizadas una al lado de la otra de manera vertical, es decir, paradas, como la columna de un edificio o la columna vertebral. Como indican las flechitas, con la columna del 2 puedo resolver las columnas del 4 y del 8. Por ejemplo, si calculamos el doble, quiere decir que multiplicamos por 2 cada uno de los productos de la columna del 2, obtenemos los de la columna del 4. Y si calculamos el cuádruple, es decir, que multiplicamos por 4 cada uno de los productos de la columna del 2, obtenemos los de la columna del 8. Ahora, si miramos las flechas, nos dicen que usando la columna del 3, puedo obtener los resultados de la columna del 6 y del 9. Si calculamos el doble de los productos de la columna del 3, obtenemos los de la columna del 6. Si calculamos el triple, quiere decir que multiplico por 3 cada uno de los productos de la columna del 3, obtenemos los resultados de la columna del 6. ¿Quieren ver la comprobación? Para completar la tabla del 5 y la del 10. Los productos de la columna del 5 terminan con 5 o con 0. En cambio, los de la columna del 10 siempre terminan con 0. Como lo indican las flechas. Ya vimos las relaciones entre las columnas, ahora vamos a ver las relaciones entre filas. Recordamos que las filas son las tablas que se presentan organizadas una debajo de la otra de manera horizontal, es decir, acostadas. Para comprender un poquito mejor estas ayuditas, van a tener que observar que en la tabla pitagórica que se presenta a la derecha, las filas están resaltadas con verde claro y los casilleros están resaltados con amarillo. Esos son los productos. Ahora sí, si dentro de una misma fila tomada al azar, esto quiere decir que dentro de la tabla pitagórica puedo elegir cualquier fila para comprobar estas afirmaciones. Se suman el producto de la tabla del 4 con el de la tabla del 3, obtengo el producto de la tabla del 7. Por ejemplo, tomando la fila del 5, si sumo 20 más 15 da 35. Al producto de la tabla del 6 le resto el de la tabla del 2, obtengo el producto de la tabla del 4. Por ejemplo, tomando la fila del 2, 12 menos 8 igual a 4. Se suman el producto de la tabla del 3 con el de la tabla del 6, obtengo el producto de la tabla del 9. Por ejemplo, tomando la fila del 8, 24 más 48 da 72. El producto de la tabla del 8 se puede obtener restándole al de la tabla del 10 el producto de la tabla del 2. Por ejemplo, tomando la fila del 9, 100 menos 20 igual 80. Y aquí van otras ayuditas para multiplicar. A continuación vamos a ver un truquito de la tabla pitagórica y también cómo multiplicar
por números un poquito más grandes usando la tabla. Acuérdense que esto lo vimos en las clases de Zoom y lo analizamos entre todos, llegando, claro, a las siguientes conclusiones. Las multiplicaciones de números iguales, es decir, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, dividen la tabla pitagórica por la mitad. En esta tabla que se presenta a continuación, esos casilleros correspondientes a los resultados de esas multiplicaciones están resaltados con negro. Y como pueden observar, estos resultados dividen la tabla en dos triángulos exactamente iguales. En un triángulo se presentan los mismos resultados que en el otro. Es decir, los resultados de las multiplicaciones se repiten dos veces, uno por la fila y otro por la columna, como indican las flechitas que resaltan la tabla, por ejemplo, del 4, ¿no es cierto? Que se presenta en la fila y en la columna, coloreado con turquesa. Ayuditas para multiplicar números más grandes. Las multiplicaciones de números más grandes, por ejemplo, 8 por 12, 30 por 6, 21 por 7, son un poquito más complicadas porque sus resultados no están en el cuadro de multiplicación. He aquí la solución. Se pueden resolver desarmando. Estos son los pasos a seguir. Primero, desarmo el número más grande. En este caso, el 12 se desarma en 10 más 2. Luego, multiplico al 8 por cada uno de estos números desarmados que están en la tabla. El 10 está en la tabla y el 12 está en la tabla. 8 por 10, 80. 8 por 2, 16. Y por último, como tercer paso, sumo los dos productos. 80 más 16. Y me da 96. Esto lo vamos a seguir practicando, así que tranqui.